Buenos días o buenas tardes, maestra. Nosotros le expondremos sobre el bloque 2, que es sobre textos funcionales. Aquí podemos encontrar los integrantes del equipo. Y ahora el propósito. El propósito de este bloque es elaborar textos funcionales conforme a sus conocimientos, ideas y experiencias, respetando las normas de la redacción para aplicarlos en el ámbito personal, escolar y social. Los conocimientos. Los conocimientos que adquiriremos será conocer las funciones y características de los textos funcionales, en los que podemos encontrar los escolares, que vendrían el cuadro sinóptico, mapa conceptual, el mapa mental, los personales, que sería el currículum vitae, laborales y sociales, que vendrían la carta petición, el oficio, la carta poder y la solicitud de empleo, y el blog. Asimismo, su definición, los textos funcionales son textos en donde predomina la función apelativa del lenguaje, es decir, se dirige a un receptor en forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir y ayudar al lector a alcanzar un objetivo. Así bien, sus características. Existen características internas y externas. En las características internas podemos encontrar la precisión, descripción, cohesión, adecuación, narración, coherencia y argumentación. Y las características externas podemos encontrar el tamaño de página, formato y ubicación. Primero hablaremos sobre el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos, y este sirve para identificar la información más importante de un texto y así la podamos comprender mejor. En los tipos podemos encontrar de llaves, de diagrama y en red. Sus características externas es que su característica principal es el uso de llaves, además de que es una síntesis de algún tema y contiene una estructura global y coherente. El título se alinea a la izquierda del texto fuera de la llave principal, mediante llaves y corchetes o flechas, y se presentan divisiones y subdivisiones estimando la jerarquía de la información. En las características internas podemos encontrar que la información se encuentra jerárquicamente de acuerdo con las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas complementarias, además de que se utilizan frases y enunciados breves que deben de ser expresados de forma clara y precisa para que así los podamos comprender mejor. Mapa conceptual. El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Se compone de características internas y características externas. Las características internas representan una jerarquía de diferentes niveles de generalidad e inclusividad conceptual, en el cual está integrado por conceptos, palabras o frases de enlace. Los conceptos son patrones o regularidades percibidas en eventos u objetos, los registros de eventos y objetos designados por una etiqueta, y frases o palabras de enlace se ubican en las líneas que conectan objetos en un mapa conceptual, y estas describen la relación entre dos conceptos, de las cuales son lo más concisas posibles. Por lo general, contienen un verbo, ejemplo, causa, incluye, pueden ser, etc. Las características externas permiten la organización del conocimiento en un tema y se puede utilizar antes, durante o después de enseñar un contenido, en el cual se realiza de la siguiente forma. Primero, estructura jerárquica, que por orden de inclusión son donde los conceptos más generales e inclusivos se ubican en el sector superior del mapa conceptual, y los conceptos más específicos y exclusivos se disponen de forma jerárquica más abajo. La síntesis son los que construyen un resumen, y en ellas llevan lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto. En su construcción se debe elegir términos que se hagan referencia a los conceptos en los que conviene centrar la atención. Y el impacto visual es un
es donde un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso. En su representación es una herramienta de útil tanto en niños como adultos, ya que el aprendizaje que se hace es activo y requiere un proceso por parte de los estudiantes y o intérpretes para abstraer el oficio. ¿Qué es? Es un documento que trata asuntos entre las autoridades de instituciones privadas, estatales o sociales. Partes. Las partes que lo componen son membrete, lugar y fecha, numeración o número de oficio, destinatario, asunto, referencia, cuerpo, despedida, firma, posfirma, cargo y sello. Los tipos que hay son oficio múltiple, el cual se usa cuando un mismo tema o texto va dirigido a más de un destinatario. Oficio de transcripción es un documento que sirve para transcribir el contenido del oficio tal como se da en el original, íntegramente y sin ninguna alteración. Bueno, ¿para qué sirve? Sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes o también para llevar a cabo gestiones de acuerdo, de invitación, de felicitación, de colaboración, de integrantes, etc. Las características internas son: el contenido se distribuye en un apartado de entrada, el desarrollo desglosa el asunto, la conclusión manifiesta el orden de ejecución del documento y ello cuenta con un lenguaje formal y preciso. Las características externas son las que cuenta con enunciatario, lema, antifirma, firma, iniciales de quienes lo elaboran y También está el mapa mental, que aquí lo podemos apreciar como si fuera en forma de un mapa conceptual. Pero pues el mapa mental es un mapa con una ramificación de pensamientos que se ramifica desde la idea central y se utiliza para poner información dentro y fuera de la mente. Además fomenta la lluvia de ideas. Los mapas mentales pueden ser simples o también muy elaborados y prácticamente se utilizan muchas imágenes y dibujos, y también se pueden utilizar dibujos y elaborarse a mano o a computadora. También hay tipos de mapas, los cuales son mapas circulares, mapas arboreros, mapas de arco iris o mapas de panal. También poseen características externas e internas. Las características externas son colores que pues deben ser llamativos e interactivos. Poseen una estructura radical compuesta por nodos conectados entre sí. Las ideas se presentan mediante palabras claves y también las ideas se acompañan de una imagen ubicada en su línea asociada o un dibujo. Las características internas, poseen una idea principal que es prácticamente deben girar en torno a la idea que tienes principales. Desde el concepto central deben provenir varios temas principales que se vinculen directamente con la idea central. Aparte de las ramificaciones, ya que son las ideas menores, deben brindar información más específica que la rama que la procede. Curriculum Vitae. Es un documento que contiene las competencias profesionales, la experiencia laboral y las habilidades de una persona. Se expone con la finalidad de hablar por el aspirante para que sea preseleccionado para una entrevista. Las características externas es que tiene una extensión mayormente breve, contiene elementos gráficos y es escrito por una sola cara. Las internas es que usa un lenguaje denotativo, tiene marcas discursivas. Las funciones de la lengua predominantes son la referencial y la apelativa. La intención comunicativa es presentar información relacionada con el ámbito laboral. El objeto es la descripción en la que muestra sus habilidades, valores personales, expectativas, ideas y contiene datos personales como fotos, formación académica, experiencia laboral, etc. Los tipos de currículum es el funcional, que está constituida principalmente por una estructura temática y va mayormente dirigido hacia las personas en experiencia laboral. El currículum cronológico se caracteriza por organizar la información del postulante de manera cronológica. Es excelente para que el reclutador observe el grado de experiencia de un postulante.
Y por último, el currículum mixto, que se caracteriza por juntar las particularidades principales del temático y cronológico. Aquí un ejemplo. De acuerdo, y a continuación yo les explicaré un poco acerca de la carta petición y la carta poder. Bueno, la carta petición es un documento que puedes utilizar para solicitar diversas cosas, como por ejemplo la información, algún tipo de documento oficial, un producto, un aumento, una entrevista, una cotización, una beca, etc. Algunas características internas de la carta petición es que se debe utilizar la lengua en su función apelativa. Se deben utilizar también modos discursivos como la demostración, definición, comparación, ampliación, referencia, síntesis, recapitulación y enumeración. La petición debe ser clara, por eso es necesario que se exprese quién lo pide, qué es lo que se pide y por qué se pide. La intención comunicativa es persuadir, no debe parecer una orden o una exigencia. Y también algunas características externas de esta es que la ubicación y distribución de las partes de la carta deben usar vocativos que marcan la expresividad del texto. Algunas partes de la carta petición es el lugar, la fecha, el asunto, el destinatario, el vocativo, el cuerpo del texto, la despedida y la firma. Existen dos tipos de carta de petición. La primera es la petición laboral. Aquí se realiza alguna petición relacionada con el trabajo, como por ejemplo el aumento de sueldo, la reducción de jornada laboral, el pago de compensaciones, etc. Y la segunda es la carta de petición académica. Aquí se solicitan algún tipo de trámite en el cual tenga que ver con el ámbito escolar o académico. Por ejemplo, un cambio de grupo, el cambio de turno de la escuela, solicitar algún tipo de apoyo para una investigación, etc. Y a continuación, la carta poder, primeramente, es un documento de carácter privado firmado por el otorgante mediante el cual se autoriza a otra persona para que en su representación realice actos jurídicos. Algunas características externas es la fecha, el nombre del podernante o representado, el nombre del representante o apoderado, la cesión del poder, las facultades otorgadas, los nombres de los testigos, las firmas. Y las características internas es que debe tener un vocabulario neutro en el escrito, tiene un lenguaje formal y objetivo. En este caso también existen dos tipos de carta poder. La primera es la carta poder simple, que es una legalización de firma, no se legaliza el contenido. Y la segunda es la carta poder notarial. Con este documento se designa a una persona para que pueda representar y realizar trámites administrativos y legales, tales como comprar, vender, escriturar o administrar propiedades que sean a tu nombre. Solicitud de empleo. Una solicitud de empleo es un documento por el medio del cual el aspirante se postula para una empresa. Sus características internas es que usa un lenguaje claro, es sencillo, es breve, usa segunda persona y es formal. Las características externas es que tiene registro de lugar, fecha, enunciatario, cargo. Se escribe en hojas sueltas de diferentes formas y tamaños. Tiene datos personales como nombre, apellido, nacionalidad, teléfono, licencia de manejo, CURP. Los complementos es que tiene datos económicos, empleo actual y anterior, escolaridad y grados de salud. Aquí un ejemplo de la solicitud de empleo. Así por último, solamente queda el blog, pero primero que nada, este mapa es un mapa semántico. Así, el blog es una página web en la que se publica regularmente artículos cortos con contenido autorizado y novedoso sobre temas específicos o libres. Esos artículos se conocen en inglés como si fueran posts o en español como publicaciones. Los artículos de un blog suelen estar acompañados de fotografías, videos, sonidos y hasta animaciones y gráficas que ilustran mucho mejor el tema tratado. En pocas palabras, un blog es un espacio en Internet que puedes usar para expresar tus ideas, intereses, experiencias y opiniones. Se clasifican en tipos como blog personal, blog cooperativo, blog profesional, blog temático, blog comercial y blog de nicho. ¿Sabías que el blog de nicho se caracteriza porque varios autores escriben en él?
Ahora, también en el blog existen sus características internas y externas, las cuales sus características internas, su contenido dirige un post que se desplaza de manera cronológica cada vez que se publica uno nuevo. En un blog puede llegar a tener un toque más personal de parte del autor mediante el uso del lenguaje un poco más informal. El blog con el tal contendrá la información y los temas que el autor desee compartir. Asimismo, en las características internas, los blogs también tienen páginas estáticas que suelen formar un menú principal. El blog de lectores tiene la oportunidad de comentar las publicaciones. Además que pues el post se puede usar, como ya lo mencionaba, en que es un blog, los textos, enlaces, imágenes, videos, audios y animaciones, etc. Así, para finalizar, les presentamos unos ejemplos de cómo elaboramos nosotros nuestra solicitud de empleo y nuestro currículo vitae. Eso sería todo.